Bueno, buenas tardes entonces, ahora sí formalmente a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse a este ciclo de conversatorios del CEPAS 2021. Quizás, bueno, por este minutito les pido que por favor estemos todos en silencio, así sale mejor el audio, y lo mismo que cada vez que alguno de los expositores estén haciendo uso de la palabra, que todos podamos apagar los micrófonos. Y con respecto al uso de las cámaras, tal como habíamos conversado hace un ratito, depende, digamos, de la estabilidad de la conexión de cada uno, de cada una, y por supuesto de la conversación, así que mejor, por supuesto, si se pueden sostener las cámaras, pero si hay algún problema se entiende. Bueno, en nombre de Luli y el mío, Mirta Gueri, nosotros le decimos Luli, y el mío, María del Pilar Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con un grupo muy lindo de gente en el Centro de Estudios Políticos, Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Esa es la abreviatura de CEPAS. Y bueno, esto es un centro que se formó en el año 2018, tenemos distintas líneas de trabajo, y dentro de estas líneas de trabajo, una de ellas es justamente la de recursos hídricos, y bueno, hoy tuvimos la posibilidad de que tanto Guillermina Elías, que forma parte de los miembros del CEPAS, y Melissa Horta, que también forma parte de los miembros del CEPAS, puedan organizar en conjunto y bueno, que podamos organizar en conjunto esta actividad sobre recursos hídricos y en esta fecha tan particular. No lo quiero hacer más extenso porque quizás incluso si Luli recupera el audio, a lo mejor al final puede darnos algún detalle más sobre el CEPAS, y quiero dar todo el tiempo posible para que justamente tanto Guille como los expositores puedan hacer el uso de ese tiempo sabiamente y podamos conversar todo lo posible. Así que bueno, muchísimas gracias tanto a Guille como a Meli por la organización, también a Edgardo y a Noelia por sumarse en esta tarde fría de nuestras respectivas ciudades, y gracias a todos y a todas por también sumarse a la conversación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el CEPAS. Como comentaba Pilar, Universidad Nacional de Rosario, si bien algunos estamos particularmente desde Mendoza hoy, no sé si hay alguien de otra provincia acompañándonos, otra ciudad. Realmente es un gusto haber podido organizar esta instancia al respecto de la importancia sobre el acceso al agua y al saneamiento, junto a Melissa, recientemente doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, nuestro webinar los ha convocado a partir de que recientemente, bueno, el año pasado se ha cumplido el 10º aniversario de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, lo cual, bueno, en un contexto de pandemia es un tema aún más importante y preocupante, ¿no? Muy brevemente, como fundamentación de nuestro encuentro, podemos comentarles que en las últimas décadas a nivel internacional tuvo lugar un incremento progresivo de la importancia que ha adquirido el problema de las desigualdades existentes en el acceso a los servicios vitales de agua y saneamiento. En el 2002, según el Programa Conjunto de Monitoreo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento a cargo de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, un 11% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, unas 60 millones de personas carecían de acceso a fuentes de agua mejorada, y un 25% de la población no tenía acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas. La falta de acceso a estos servicios esenciales lleva a serios problemas para la salud y deteriora la calidad de vida de las personas afectadas. Ante esta situación preocupante, los países miembros de las Naciones Unidas asumieron diferentes compromisos internacionales para enfrentar el desafío de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de agua y saneamiento. De estos compromisos, bueno, cabe resaltar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y seguidamente en el 2015 la renovación de estos Objetivos del Milenio por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?
Como les comentaba, profundizando la importancia que tiene a nivel internacional la problemática de acceso a estos servicios esenciales, fue así que la Asamblea General de la ONU, en julio del 2010, estableció que el acceso seguro a agua potable salubre y el saneamiento constituyen un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos, de acuerdo a la resolución 64/292 de 2010 de la ONU. El reconocimiento de dicho derecho implica que cada persona, sin importar raza, sexo, nacionalidad o condición social, puede demandar el acceso a los mismos, ya que se los considera como imprescindibles para lograr un nivel de vida adecuado. En esta oportunidad, muchísimas gracias Melissa, Edgardo, Noelia por acompañarnos, por compartir sus conocimientos. Nos acompañan la doctora Melissa Horta, licenciada y doctora en Ciencia Política, cursó sus estudios en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Su tesis doctoral se tituló Acción estatal en el proceso de producción social de servicios para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, un abordaje desde un enfoque estratégico relacional del caso de la provincia de Santa Fe, 2007-2015. A continuación nos acompañará Edgardo Gelinaza, quien es ingeniero civil especializado en saneamiento. Edgardo es docente universitario en la Universidad Tecnológica Nacional, sede Mendoza, y en la Universidad Nacional de Cuyo. Además, trabaja en la empresa Aguas Mendocinas. Y en último lugar, nos acompaña Noelia, quien es la doctora Noelia Torqui, es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, especialista en Derecho Ambiental y de Aguas, docente de la Universidad Nacional de Cuyo en la cátedra Derecho Ambiental y además es investigadora. Así es que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Meli, Noé, Edgardo, los escuchamos, las escuchamos. Adelante con sus presentaciones. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Melissa Horta y bueno, voy a comenzar con la presentación. Ya empiezo, comparto pantalla. Bueno, como les comentó Guille, yo trabajé en mi investigación, en mi tesis doctoral, la problemática del acceso al derecho humano al agua y al saneamiento en la provincia de Santa Fe y desde un enfoque estratégico relacional propuesto por el autor Bob Jessop. Como muy bien dijo Guille, la problemática del acceso a los servicios de agua y saneamiento es una problemática que ha adquirido una gran importancia en los últimos años, en las últimas décadas. Tanto es así que en el 2010 fueron declarados derechos humanos el acceso al derecho al agua y al saneamiento. Y también se han firmado diversos acuerdos internacionales, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos últimos son más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio porque se proponen universalizar para el año 2030 el acceso al agua y el acceso al saneamiento, y desde una concepción integral de la gestión de estos recursos. Nosotros en la tesis, en mi investigación, yo parto de una perspectiva de que las principales problemáticas y obstáculos y desafíos para lograr el completo disfrute de estos derechos tienen que ver no solo con factores económicos, con factores tecnológicos, con factores institucionales, sino con el rol del Estado. El Estado como un actor principal para garantizar estos derechos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la violencia física, el monopolio de los tributos, el monopolio de la legitimidad social. Entonces el Estado cuenta con una gran cantidad de recursos para poder garantizar estos derechos.
Pero desde la perspectiva asumida, concebimos al Estado no como un ente monolítico, como un ente autónomo, sino como una relación social. Es decir, partiendo de la postura de Jessop, el Estado está configurado por las relaciones sociales que tiene con los actores políticos y con los actores no políticos. Es decir, el Estado no es un ente monolítico, sino que está atravesado por distintas luchas políticas y sociales. Y es a estas luchas políticas y sociales las que nos interesó identificar en nuestra investigación para poder entender por qué determinadas acciones avanzan y determinadas otras acciones son frenadas o no son posibles de llevar a cabo. A lo largo del proceso histórico en Argentina, en la tesis hicimos un apartado histórico, como en todos los trabajos de investigación o en algunos trabajos de investigación se hace, pero en este desarrollo histórico tuvimos como principal objetivo identificar cuáles fueron estas acciones predominantes por parte del Estado en cuanto a la provisión de estos servicios básicos, es decir, cuál fue esa estrategia selectiva que se configuró a lo largo de la historia y qué tipos de estrategia selectiva predominante pudimos identificar, no solo a través del análisis de la historia de los servicios en la Argentina, sino también a partir del relevamiento de la bibliografía especializada. Entonces, a partir de este relevamiento, identificamos la presencia de dos lógicas estatales. La lógica de estatal racional administrativa, que estuvo presente en el principio de la historia de los servicios de agua y saneamiento, es decir, a principios del siglo, desde 1910, 1912, cuando se constituye Obras Sanitarias de la Nación, hasta el año 1979 o 1980, cuando los servicios son descentralizados. Y después, a partir de la década del 90, identificamos la preeminencia de una lógica privatista de gestión de los servicios, es decir, el Estado delega a entidades privadas la provisión de estos servicios. A partir del año 2000, a partir de la década del 2000, se produce un proceso de reestatización de las empresas que habían sido privatizadas. En este proceso de reestatización, la bibliografía especializada se pregunta ¿qué nuevo modelo público del agua, qué características asumirá este nuevo modelo público del agua? Ya vamos a ver en nuestro caso de estudio qué características asumió ese proceso de reestatización. Pero los autores que investigan este tema elaboran un tipo ideal de gestión pública del agua y lo denominan gestión público progresista del agua, en el cual las características principales de este modelo es garantizar el acceso a estos servicios desde las características que asume su concepción como un derecho humano, un proceso de toma de decisiones horizontal con participación ciudadana. Los principales actores que participan son los actores políticos, los especialistas técnicos, las organizaciones sociales, los actores comunitarios, y establece con respecto a los subsidios, subsidios directos, subsidios cruzados, subsidios del Estado nacional y o provincial. En contraposición con el modelo privado del agua, donde el proceso de toma de decisiones es jerárquico, verticalista, sin participación ciudadana. La concepción del acceso no es desde la lógica del derecho humano, sino desde una lógica de mercantilización y de exclusión. Acceden solamente aquellos que pueden pagar. El principio que guía la expansión de los servicios es la rentabilidad, la inversión privada solamente en áreas rentables. Los principales actores son el sector privado y el subsidios tarifarios es sin subsidios por parte de la empresa privada. Los cortes del servicio están permitidos y el Estado ofrece subsidios especiales a determinados sectores sociales. Dejo sentado estas dos, me interesa resaltar las características principales de estos dos modelos para poder ver, en el caso de Santa Fe, cómo fue ese nuevo modelo público del agua que se fue configurando a partir de que se reestatizó la principal empresa prestadora de los servicios.
¿Por qué elegimos para realizar nuestro estudio el caso de la provincia de Santa Fe? Si bien la provincia de Santa Fe es una provincia con recursos económicos importantes, con un Producto Bruto Geográfico que se encuentra en tercer lugar adentro del país, a pesar de esto presenta desigualdades socioestructurales muy profundas y además presenta un modelo discriminatorio de gestión de los servicios de agua y saneamiento. Ahora paso a explicar estas dos cuestiones y esto tiene que ver con la selección de nuestro periodo de estudio. ¿Por qué elegimos el periodo de estudio 2007-2015? Porque a partir del 2007 asume en la provincia de Santa Fe una nueva fuerza política, el Frente Progresista Cívico y Social, liderado por el Partido Socialista, después de más de 24 años de gestión del Partido Justicialista. Esta fuerza política, el Frente Progresista Cívico y Social, se propuso en su plan estratégico garantizar el derecho humano al agua en todo el territorio provincial. Es decir, ya en su plataforma electoral y luego en sus principales documentos institucionales, uno de sus objetivos principales tenía que ver con garantizar este derecho. Ahora bien, si bien esta fue la propuesta, lo que analizamos durante el periodo 2007-2015 es, bueno, ¿qué pasó con esa propuesta inicial del gobierno? Y si se logró configurar una nueva estrategia selectiva que supere los principios del modelo privatista y avance hacia un modelo progresista del agua. Con respecto a esas desigualdades que mencioné que están presentes en la provincia, una de las desigualdades tiene que ver con la diferencia de acceso a estos servicios básicos entre la población urbana y la población rural. Tenemos que de la población urbana, el 80% accede al agua y un 46% accede al servicio de cloacas. Mientras que en la población rural agrupada más la población rural dispersa, solamente el 4% accede al servicio de agua y solamente un 0,4% accede al servicio de cloacas. Es decir, acá ya tenemos una desigualdad muy profunda entre poblaciones urbanas y poblaciones rurales. Y otra desigualdad que también está presente en la provincia tiene que ver con un modelo discriminatorio de gestión de los servicios que fue cristalizado a partir de la Ley Provincial número 11.220, que fue sancionada durante el proceso de privatización. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece que el Estado provincial solo se hace cargo de proveer estos servicios por sí o por terceros, es decir, en el caso del proceso de privatización fue a través de la concesión de los servicios a una empresa privada, en solo 15 localidades. Esas 15 localidades representan el 59% de la población provincial, es decir, son las localidades más pobladas de nuestra provincia. Y son localidades, por supuesto, que superan los 10.000 habitantes, es decir, son localidades urbanas. No es población rural, sino que es población urbana, la que provee esta principal empresa prestadora. Por otro lado, las restantes localidades son provistas por otros prestadores. Dentro de estos otros prestadores existen 126 cooperativas de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe. Los otros prestadores son los gobiernos locales. Estos otros prestadores proveen del servicio el 38% de la población. Y después, esto es en 2007, nos encontrábamos con 76 localidades pequeñas, la mayoría pequeñas, de menos de 2.000 habitantes, es decir, población rural, que no contaba con prestación centralizada del servicio. ¿Qué quiere decir no contar con prestación centralizada del servicio? Es decir, que los pobladores de esas localidades acceden al agua a través de la construcción de pozos, a través de bombas, o tienen que comprar agua embotellada, que es muchísimo más cara. Y por otro lado, si acceden al agua a través de pozo, o sea, toman agua directamente de la napa, ese agua, al no haber un prestador centralizado, no es controlada
por el ente regulador de los servicios sanitarios. Es decir, los pobladores de esas localidades no saben qué calidad de agua están consumiendo, lo cual también es una problemática muy importante en la provincia de Santa Fe, el tema de la calidad de agua subterránea. ¿Por qué decimos que este es un modelo discriminatorio? Porque esas 15 localidades que son provistas por la empresa estatal cuentan con distintos tipos de subsidios que alcanzan a cubrir hasta un 40% de las tarifas que deben pagar esos usuarios, esos consumidores de la empresa estatal que se llama Agua Santafesina Sociedad Anónima. Y cuentan con porcentaje de cobertura de agua de un 90% y de cobertura de cloaca de un 50%. Por otro lado, esas cooperativas o esos prestadores locales, que pueden ser municipios y comunas, no cuentan con ningún tipo de subsidio fijado por ley por parte del Estado provincial. Esto se puede ver reflejado en el porcentaje de cobertura de agua y cloaca que, por ejemplo, tienen las cooperativas. Tenemos que las cooperativas tienen una cobertura de agua de un 80% y una cobertura de cloaca de un 22%, es decir, hay una desigualdad en cuanto a la cobertura de estos servicios entre las poblaciones provistas por la empresa estatal y las poblaciones provistas por los otros prestadores. Como les mencioné, una problemática que está presente en la provincia es la de calidad de agua. En 2007, en nuestro inicio de periodo de estudio, nos encontrábamos con 236 prestadores que incumplían con los parámetros de calidad de agua fijados por la normativa vigente. Acá tenemos un mapa de la provincia de Santa Fe. No sé si se ve el cursor, o sea, lo que sí se ve, ¿no es cierto?, lo que voy señalando. Bueno, la provincia de Santa Fe se caracteriza por limitar en el este con el río Paraná. El río Paraná es un recurso superficial de agua importantísimo, tiene agua de muy buena calidad. Los pobladores que están digamos, de las localidades que son provistas por agua desde este río cuentan con agua de muy buena calidad y no tienen problemas en ese sentido. Después, al interior de la provincia, la mayoría de las poblaciones extraen agua subterránea, que según el área hidrogeológica en la que se encuentren situadas, se encuentran con problemáticas de calidad de agua por la presencia de distintos componentes, que pueden ser nitrato, hierro, flúor, arsénico, alta salinidad. Como les decía, en 2007, todos estos grupos, el ENRES, el ente regulador, emitió una resolución donde reconocía que 236 prestadores, el 71%, no cumplían con los parámetros de calidad de agua. Entre estos prestadores no está la empresa provincial. La empresa provincial cumple con los parámetros, en el periodo de estudio cumplía con los parámetros de calidad de agua, salvo algunas situaciones temporarias en las cuales tuvo que realizar algunas acciones para adecuarse, pero no había problemas en las localidades provistas por ASA. Sí hay problemas en las localidades provistas por las cooperativas y las que son provistas por los estados locales. Bueno, esto es como para dejar sentado por qué elegimos como caso de estudio de la provincia de Santa Fe. Y que no todas las poblaciones extraen agua, toman agua del frondoso río Paraná, sino que un gran porcentaje de las poblaciones, si bien no son significativas en cuanto a cantidad de población, pero sí en cuanto a cantidad de localidades, extraen agua de fuentes subterráneas. Luli, te aviso por las dudas que ya... Sí, pero no te quería interrumpir. Bueno, no hay problema, no hay problema. Sí, gracias. Bueno, para analizar estas relaciones, estas acciones que realizaba el Estado provincial durante el periodo estudiado, la metodología utilizada fue el análisis de la prensa escrita. No quiero profundizar ni detenerme demasiado en esto porque sé que, bueno, por el tiempo, digamos,
no, después si es necesario explicar más en profundidad la metodología utilizada o si alguien tiene dudas sobre la metodología y quiere conocer más, no tengo problema en reunirme o en compartir alguno de los artículos elaborados por el grupo de investigación en el que participo. Pero rápidamente lo que hicimos con las noticias fue identificar las acciones de cada uno de los actores que estuvieron involucrados en el proceso de provisión de los servicios de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe durante el periodo 2007-2015. Entonces, lo que hicimos fue dividir en subsistemas qué pasó con el subsistema ASA y qué pasó con el subsistema cooperativas. En estos cuadros lo que vamos a ver son las principales problemáticas presentadas en cada uno de esos subsistemas. Lo que podemos ver que en el subsistema ASA el valor de la tarifa fue la problemática más importante identificada en estos análisis de las noticias. Es decir, un 30% de las acciones que tuvieron lugar en las localidades provistas por la empresa provincial Aguas Santafesinas se originaron por problemas vinculados al valor de la tarifa. Después vamos a ver, cuando analicemos la estrategia selectiva del gobierno provincial, con qué tuvieron que ver estas acciones. Por otro lado, en el subsistema de cooperativas, la mayor cantidad de las acciones fueron originadas por problemas de medios de producción, principalmente por las demandas vinculadas a la realización de obras. Y, en segundo lugar, el acceso a servicios básicos, principalmente calidad y cantidad de agua. Es decir, por eso hice esta introducción breve de que una de las problemáticas más importantes en la provincia es el tema de cantidad y calidad de agua. En este caso fue un problema de cantidad de agua también porque en el periodo de estudio se sucedió la presencia de un periodo de sequía que fue de los años 2009 al año 2011, en el cual algunas localidades del norte de esta provincia no solamente tuvieron dificultades para acceder a agua de calidad, sino que directamente tuvieron dificultad para acceder al agua, digamos. Hubo una saturación de las fuentes de agua subterránea y debieron ser asistidas a través de camiones cisterna, poniendo en peligro no solamente su acceso para consumo humano, sino también la disponibilidad de agua para la producción, para la principal fuente de producción, que es la cría de ganado. Bueno, entonces tenemos dos realidades muy distintas, ¿no? Una realidad de las localidades provistas por ASA, donde lo que lo preocupa es el precio, es el valor de la tarifa. Y otra realidad de las localidades provistas por cooperativas, donde su preocupación principal es la realización de obras para acceder a agua en calidad y en cantidad. Ahora bien, ¿cuál fue la principal estrategia del gobierno provincial para afrontar estos problemas? En el caso de las localidades provistas por ASA, y aquí es donde encontramos la persistencia de la lógica privatista de gestión de los servicios, nos encontramos con que una de las principales acciones realizadas por el gobierno provincial, por el Frente Progresista Cívico y Social, tuvo que ver con el aumento tarifario. Por eso los problemas están vinculados con el valor de la tarifa. En el periodo estudiado 2007-2015 se tuvieron 5 aumentos tarifarios. El porcentaje de esos aumentos superó, el porcentaje promedio de esos aumentos en el periodo estudiado fue de un 87%, muy por encima del promedio anual de inflación que fue de un 30%. Asimismo, no lo puse en la diapositiva para no hacerlo tan largo, hubo una disminución de la inversión del gobierno provincial. Es decir, el gobierno provincial intentó cubrir los costos operativos de la empresa a partir de los aumentos tarifarios. Hay mucho más para contar, pero quiero hacerlo rápido para no quitarle tiempo a los demás expositores y a la instancia del intercambio. Con respecto a las localidades provistas por cooperativas y otros prestadores, lo que identificamos fue que la estrategia predominante del gobierno provincial tuvo que ver con la realización, con el modo de regulación, es decir, con controlar a esos prestadores para que cumplan con la normativa de calidad de agua,
y con la realización de obras, con los medios de producción. Pero estas obras no fueron obras de gran envergadura, fueron pequeñas obras y, digamos, no siguieron un plan sistemático. La mayoría de las obras que identificamos tuvieron que ver con la implantación de plantas de ósmosis inversa para mejorar la calidad de agua. Es decir, no resolvieron la problemática en su totalidad y en su profundidad, sino que fueron acciones discrecionales y acciones puntuales. El plan que tenía el gobierno para solucionar de forma definitiva la problemática de calidad y cantidad de agua era la construcción de acueductos. El plan de acueductos había sido presentado por el gobierno anterior al socialismo, pero cuando asumió el Frente Progresista Cívico-Social reformuló este plan y le dio nuevas dimensiones. Sin embargo, por problemáticas que tienen que ver con el acceso a fondos para la realización de estos planes, bueno, cuando nosotros estudiamos solamente se había construido un solo acueducto de los que tenía planeado el gobierno en su totalidad, y los restantes acueductos algunos de los restantes acueductos habían avanzado solamente en sus primeras etapas, por lo cual el problema sigue vigente. Acá mencionamos cómo enfrentaron al gobierno provincial las acciones de confrontación contra el gobierno provincial, tanto en el subsistema ANSA como en el subsistema cooperativa. No quiero hacer hincapié en todas estas acciones de confrontación para no detenerme, pero sí quiero decir y retomar nuestra concepción del Estado como una relación social. Es decir, el curso predominante del Estado provincial tiene que ver con las luchas sociales y políticas que se dan al interior del Estado. Y también con las luchas políticas que se dan al interior de la fuerza política gobernante. El principal problema identificado durante este periodo fue un conflicto que se dio en torno a la modificación del marco regulatorio de los servicios de agua y saneamiento en la provincia. Este marco regulatorio que, como les mencioné, fija un modelo de gestión discriminatorio de los servicios. El oficialismo presentó un proyecto para modificar este marco regulatorio en el año 2010 que pretendía garantizar las condiciones para cumplir con el derecho, proveer las condiciones para garantizar el derecho humano al agua. Ese era un aspecto progresivo de este marco regulatorio. Pero, por otro lado, el proyecto presentado por el oficialismo pretendía quitar las funciones de regulación al ENRES. O sea, dejarle solamente las funciones de control y quitarle las funciones de regulación. Y como sabemos, la bibliografía especializada sugiere que la prestación de estos servicios es una prestación monopólica, porque no puede haber una duplicación de redes. Al ser una prestación monopólica, la empresa prestadora, ya sea estatal o privada, debe ser controlada y debe ser regulada. Entonces es necesario tener la presencia de un ente regulador con competencias para poder controlar a esta empresa y poder garantizar los derechos de los usuarios. La fuerza opositora, acompañada por la principal fuerza política de la oposición, que era el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, junto con miembros del directorio del ENRES, presentaron un proyecto alternativo. Ese proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero después no fue tratado en la Cámara de Senadores de la provincia y perdió estado parlamentario. Es decir, aún ahora, en el 2021, la gestión de los servicios de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe sigue siendo regulada por esa ley creada en el proceso de privatización. Bueno, un poco para concluir, un poquito mencioné la conflictividad del proceso social estudiado, las estrategias selectivas del gobierno provincial, tanto con el subsistema ASA como con el subsistema cooperativas, nos permitieron observar que siguen prestando presentes características propias del modelo de la lógica de gestión privada de los servicios, que no logró constituirse una lógica progresista de los servicios, y nos interesa ver cómo eso se materializa
en las principales dimensiones que debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, que son su disponibilidad, su accesibilidad, su calidad y su costo asequible. Con respecto a la calidad de agua, si bien se ha avanzado con estas obras menores que les conté, de 236 prestadores que no cumplían con la normativa de calidad de agua en el año 2007, pasamos a 145 prestadores que no cumplían en el año 2016. Es decir, al finalizar nuestro periodo de estudio, se avanzó en la resolución de la problemática, pero todavía siguen existiendo 145 prestadores, todavía, digamos, en 2016, 145 prestadores que proveían agua que contenía arsénico, que contenía flúor, nitratos, dureza, manganeso, bueno, todos esos parámetros que mencioné anteriormente. Y con respecto a las localidades que no contaban con servicio, en 2016 existían todavía 27 localidades de la provincia donde no existía prestación centralizada del servicio. Y con respecto a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de agua y saneamiento, identificamos que con respecto a ASA hubo un avance en la proyección del acceso al agua de un 90 a un 95%. Y en las cooperativas de un 80 a un 92%, es decir, han avanzado. ASA, el porcentaje de cobertura de este 95% logró cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, pero, o sea, en el interior de la provincia, algunas localidades cumplieron con los objetivos de desarrollo del milenio y otras localidades provistas por cooperativas no pudieron cumplir con estos objetivos. Una de las razones es esta distinción que mencioné, este modelo discriminatorio, en el cual las localidades provistas por ASA cuentan con subsidios del Estado provincial y las localidades provistas por cooperativas solo cuentan con los recursos que obtienen por las tarifas. Después, con respecto a las cloacas, las desigualdades son aún más acentuadas. En 2018, ASA llegó a un 68% de cobertura y las localidades provistas por cooperativas todavía se encuentran en un nivel muy bajo de cobertura de cloaca, un 37%. Bueno, eso es todo. Después cualquier pregunta estoy a disponibilidad para responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, adelante, Edgardo. Perfecto. No sé, bueno, le habilito la presentación. Dale, no te estamos viendo ahí, ¿eh? No, porque apagué mi cámara. Ok, No, perfecto. no estoy despeinado. Perfecto, dale, activa la A ver. presentación. A ver, yo te digo si se ve bien. Mira, no vas a pasar desapercibido porque los problemas técnicos nos han invadido. No, lo que pasa es que estoy acostumbrado al Zoom, es mi primera vez con el Meet. ¿En serio? Así que Bueno, Si querés te vamos a ayudar. ahí, no sé si se ve ahí. No, a ver, ahí está cargando. Ahí está cargando. Ahí se está viendo Ahí está. en chiquito. No sé si lo querés ampliar. Yo tengo pantalla completa. No lo estamos viendo en pantalla completa. A ver. Quizás está cargando. A ver, por ahí, a ver. Por ahí tarda un ratito. Ajá. Sí. Sí, bueno, No. yo mientras Edgardo carga su presentación, hago una mini aclaración, pidiendo disculpas, bueno, por el contratiempo que tuve, como para contar un poco del CEPAS, pero bueno, ya Pili más o menos lo ordenó, y bueno, fundamentalmente quería acompañar la presencia de Angélica Rosa, Angie, que está viéndonos desde México, que bueno, en estos momentos es fácil, pero en otros momentos no lo hubiera sido. Así que te agradecemos, Angie, porque sabemos que vos tenés
trabajos vinculados con los recursos hídricos y con todo el tema de tu interés con respecto a los problemas del agua en México. Así que por eso te invité, para que pudieras tener algún tipo de información para poder establecer algún tipo de estudio de tipo comparativo, ¿no? O sea que bueno, esto viene después solo para tener esa presentación y bueno, como para eso. Así que te dejamos a Edgardo. Y bueno. Perdón, les No, consulto no. si se ve bien la presentación o sigue viéndose chica. Se sigue viendo chica, Edgardo. ¿Cómo No se puedo ve cambiar la pantalla. relación? Como que quiere cargar, queda la pantalla en negro, pero no la carga. Ah, directamente no se ve la presentación. No se ve grande, no. Se ve Ahí chiquita. cancelé la presentación. Pedí un recurso porque, bueno, en la universidad usamos el Meet en toda la parte institucional. Gardo, viste que para presentar tenés lo de hacia la derecha abajo, que tocas Sí. para que, bueno, no toques ese, sino anda a la izquierda arriba, que lo vi recién en tu Power, que tiene el tercer puntito, que tiene como la pantallita y el de reproducir. A ver, ¿Ubicás? en mi imagen, No, cuando vos lo presentás, presentarlo de vuelta. pantalla Sí. completa. Pantalla completa. Ahí, Primero ahora, ahí está. Ahora anda hacia la derecha, hacia la izquierda, disculpa. Ahí está. Y ahí está quedó. más grande. Ahí ahí está. fue. Ahí sí. Perfecto. Ahí Perfecto. lo vemos grande. Bueno, Eso- Gracias, discúlpenme, Aristides. es mi primera vez con el Meet. Todos Bueno. aprendemos. Bueno, Muy bien. adelante. Perfecto. Bueno, les agradezco la invitación. Les voy a dar una perspectiva mucho más ingenieril, no tan social como la que están ustedes acostumbradas a ver, pero la idea era un poco, la invitación de Guille era para plantear un poco desde el punto de vista de la ingeniería y su vinculación con el saneamiento. Nosotros nos dedicamos netamente al saneamiento, entonces quería darles una perspectiva ingenieril de la necesidad del saneamiento y del acceso al agua y el recurso hídrico. Un poco esa es la idea. Y por otro lado, presentarles un poco la situación de Mendoza. Claro. Para eso voy a hacer una breve introducción en cuanto a qué entendemos por saneamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las personas. La salubridad es una ciencia que organiza todos los esfuerzos para conseguir la salud de las personas. Y el saneamiento es la rama de la salubridad que está destinada a promover el bienestar, la salud de las personas y eliminar riesgos medioambientales. O sea que quienes nos dedicamos al saneamiento promovemos la salud de las personas a partir de entregar agua potable, recolectar los efluentes, disponerlos adecuadamente y proteger los ecosistemas donde ellos están insertos. Si analizamos los muertos por el medio ambiente, qué causas producen las muertes por el medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud en el año 2012 estableció que el 23% de las muertes estaban vinculadas con el medio ambiente. Y dentro de esas causas de muertes, la sexta causa eran las enfermedades diarreicas por consumir agua no potable y por consumir alimentos contaminados con efluentes cloacales no debidamente tratados. Sí. Obviamente, el agua, el saneamiento y la higiene deficientes fueron las causas de ese problema. Y vemos también que las poblaciones más afectadas son los niños y los adultos mayores, justamente porque son los que menos defensas tienen para sobrellevar las infecciones que causan estas enfermedades. Sí. En cuanto al análisis del derecho a la salud a través del saneamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece o consagra el derecho al acceso al agua segura, que significa de que todos los seres humanos tenemos el derecho de tener un nivel de vida adecuado para nosotros y para nuestras familias. En los objetivos del desarrollo del milenio establecidos por la ONU, dicen que el agua potable es una condición ineludible para la supervivencia humana. Y estamos hablando no solo del agua potable, sino del saneamiento y la higiene, o sea, disponer de agua potable, disponer de sistemas de saneamiento de nuestros efluentes adecuados y la cultura de la higiene para poder utilizar esos recursos en forma adecuada y garantizar la salud de las poblaciones y de nuestros ecosistemas.
En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible establecidos en el año 2015, como en la Agenda 2030, se plantea el sexto objetivo que hace referencia al agua limpia y al saneamiento. Y acá tenemos una referencia local al derecho humano esencial como acceso al agua potable. Un evento de contaminación en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, en donde se detectó presencia de arsénico en la fuente de agua subterránea, llegó a la Suprema Corte, o sea, el operador Aguas Bonaerenses ignoraba este requerimiento, este problema, llegó el reclamo de vecinos y ONGs a la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, y estableció que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial, y obligó a la empresa Aguas Bonaerenses a proveerles agua potable en condiciones aptas para consumo humano, hasta que se salvaran los inconvenientes por la presencia de arsénico que se detectaba en las aguas subterráneas, que eran la fuente de provisión de agua de esa localidad. O sea que tenemos un antecedente local muy representativo de la necesidad de que el agua potable sea un derecho humano esencial. En una publicación inglesa de mucha difusión, muy importante, se le hizo una consulta a los profesionales vinculados a esa publicación, y fíjense que las 10 invenciones más importantes a lo largo de la historia de la humanidad, dentro de esas 10, como primera invención está el agua potable, y como en el número 8 está el saneamiento. O sea que el agua potable y el saneamiento son requisitos fundamentales para el desarrollo de la vida humana y para la supervivencia de la población. Ahora, ¿por qué el agua debe ser potable? Antiguamente no se tenía noción del riesgo que representaba la contaminación presente en el agua potable, porque no había medios para detectar los agentes patógenos presentes en el agua. Sin embargo, hay numerosas enfermedades de origen hídrico que a partir del siglo XIX, y que aparecieron recursos y metodologías para detectar su presencia, se pudo comprobar de que el agua no potable era causante de gran cantidad de enfermedades de origen hídrico. Hay un hecho representativo a finales del siglo XIX entre dos ciudades, Hamburgo y Altona, que tomaban agua del río Elba. Hamburgo tomaba agua cruda sin ningún tratamiento, en cambio Altona hacía una filtración rudimentaria, y fíjense que la mortalidad producida por la epidemia de cólera fue 10 veces menor en la ciudad donde algún tratamiento se hacía. A partir de ahí ya no quedó duda de que el proceso de potabilización era fundamental para garantizar la salud de la población. Enfermedades de origen hídrico, podemos hablar de enfermedades gastrointestinales de cualquier tipo, fiebre tifoidea, hepatitis, cólera, meningitis, parasitosis. Hay una gran cantidad de enfermedades que son transmitidas por el agua. En cuanto a la historia de la potabilización, partimos de la historia antigua de la Siria, Babilonia, Egipto, en donde, y en Roma fundamentalmente, donde el agua clara se conducía desde sus fuentes hacia los centros urbanos. Luego se comenzó a profundizar un poco en las mejoras de esa agua, promoviendo de alguna manera la decantación para que sedimentaran algún tipo de contaminantes, los que podían sedimentar, se promovía la coagulación, se promovía la desinfección a partir de la ebullición o de la exposición al sol, pero siempre por métodos rudimentarios y sin ningún fundamento científico. Recién en el siglo XIX, en Escocia, Londres o París, se comenzaron a construir plantas potabilizadoras con una cierta lógica y con algún concepto de razonamiento científico. En el siglo XX ya prácticamente no quedó duda de que el proceso para potabilización del agua debía ser una secuencia de coagulación, floculación, sedimentación, filtrado y desinfección. Acá en la imagen, a la izquierda, tenemos un proceso de sedimentación rudimentaria en la cual se dejaba el agua estancada durante un cierto tiempo y se tomaba el agua sobrenadante. Y acá hay una demostración científica de que la mortalidad por fiebre tifoidea descendió sensiblemente en un estudio hecho en Estados Unidos a partir de que se inició la desinfección con cloro. Entonces, el proceso de potabilización ya no queda duda de que es necesario y garantía para la salud de la población. Pero por otro lado, no solo basta con que contemos con agua potable, sino que tenemos que asegurar el concepto de agua segura. ¿Y qué cubre el concepto de agua segura? Es una sumatoria de diferentes aspectos denominados desde lo que es la cobertura, la cantidad, la calidad, la continuidad, el costo y la cultura hídrica. O
O sea que no basta con que el operador potabilice el agua, sino que tiene que garantizar la cobertura para que llegue a todos los usuarios, tiene que garantizar la cantidad para que cada usuario disponga del agua necesaria para su supervivencia y para su desarrollo de vida, tiene que garantizar la calidad, o sea que debe ser apta para consumo humano, tiene que garantizar la continuidad para que no se produzcan interrupciones en el servicio que deteriore la calidad de los servicios, tiene que garantizar el costo, o sea que debe tener un costo accesible para toda la población. Y si la población no está en condiciones de hacerse cargo de ese costo, habrá que fijar un régimen de cobertura para garantizar esa cobertura de servicio a través de promociones por parte del Estado. Y finalmente la cultura hídrica, en donde debemos promover el uso del agua potable, el uso del recurso hídrico adecuado para que la población sepa cómo usar ese recurso y administrarlo eficientemente. Por otro lado, ¿por qué los efluentes deben ser tratados? Lo que nosotros recibimos en nuestros domicilios es agua potable, agua en condiciones que no afecta ni a la población ni a los ecosistemas. Sin embargo, nosotros con el uso habitual contaminamos esa agua con el aporte de determinados productos, generalmente originados por la acción humana. Esos productos pueden ser físicos, químicos, biológicos, de diferente origen, pero afectamos esa calidad del recurso hídrico y cuando descargamos esos efluentes contaminados estamos afectando desde el punto de vista epidemiológico y ecológico. Desde el punto de vista epidemiológico porque lo cargamos de agentes patógenos y ecológico porque lo cargamos de carga orgánica, de materia orgánica, con el consabido efecto de la eutrofización del cuerpo receptor posterior. En cuanto a los orígenes de la contaminación, podemos hablar de que son agrícolas ganaderos, origen doméstico, origen pluvial, origen industrial, y últimamente están apareciendo ciertos contaminantes denominados emergentes, que son de muy difícil tratamiento, porque pueden ser, por ejemplo, antibióticos, pueden ser nanopartículas, pueden ser plásticos, que son de muy difícil tratamiento. Entonces, ¿cómo tratamos los efluentes en un establecimiento depurador? En donde mediante procesos físicos, químicos y biológicos removemos esos agentes contaminantes para dejar el agua en condiciones de su disposición final en el cuerpo receptor que nosotros establezcamos y los contaminantes que retiremos de esos efluentes los dispongamos adecuadamente sin afectar los ecosistemas. O sea que vamos a devolver el agua en condiciones aptas y vamos a disponer de los contaminantes removidos para que no se contaminen otros ecosistemas que los reciban. A lo largo de la historia de la depuración ha sido más traumático que la historia de la potabilización. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma lo que se buscaba era evacuar eficientemente los líquidos de los centros urbanos para evitar la contaminación in situ. Sin embargo, en la Edad Media es la época negra de la historia, porque ahí es donde se produjeron las grandes epidemias, las grandes pestes, por una mala disposición de los efluentes. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento excavaba letrinas, colmataba esas letrinas, contaminaba acuíferos subterráneos, afectaba la calidad del agua de consumo y es donde se produjo la mayor cantidad de mortalidad por enfermedades de origen hídrico. En el siglo XIX se volvió al concepto de evacuar los líquidos cloacales de los centros urbanos y alejarlos de ellos, o sea, alejábamos el foco del problema del centro urbano, pero lo trasladábamos al medio ambiente o a los ecosistemas que lo recibían. En el siglo XX se empezó a promover la construcción de establecimientos depuradores, pero sin tener en cuenta el ecosistema en donde estaban insertos, o sea, se fijaba un nivel de parámetros de descarga, pero no importaba dónde se descargaba o qué se hacía con ellos. A partir de la década del 70 hay numerosas reuniones a nivel mundial en donde se promueve Estocolmo, Roma, el informe Brundtland, Río de Janeiro, Kioto, Johannesburgo, donde se empieza a tomar conciencia de que estamos afectando los recursos hídricos, que son finitos, estamos afectando la disponibilidad del agua y necesariamente tenemos que cambiar el criterio de la depuración. Y recién en el siglo XXI, con los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenibles, y con el concepto de economía circular, se empieza a tomar o a poner en foco la disponibilidad del agua segura, la disponibilidad del saneamiento, la necesidad del saneamiento,
y la necesidad de la cultura de la higiene para reducir la mortalidad producida por el medio ambiente o por el mal uso del medio ambiente. Fíjense lo que decía Platón en el año 400 a.C. Las leyes de Platón hablaba de que el que contaminara, además de aplicársele la multa por contaminar un cuerpo hídrico, era obligado a recuperar ese cuerpo hídrico contaminado, un poco lo que hace la Dirección de Policía del Agua acá en Mendoza, en el del Departamento General de Irrigación. Fíjense que estamos hablando de más de 2.400 años atrás, ya se tenía ese concepto de la protección y recuperación de cuerpos hídricos para su uso posterior. Cuando nosotros vemos el ciclo del agua en la naturaleza, esto lo hemos visto desde la primaria, tenemos la evaporación del agua desde los grandes cuerpos hídricos, ese vapor de agua circula hacia los continentes y es descargado como lluvia o como nieve, acumulándose y escurriendo por la superficie o infiltrando por los acuíferos subterráneos del suelo. Como fuente de abastecimiento de agua tenemos todos los ríos, embalses, lagos, en donde escurre superficialmente el agua y requiere un proceso de potabilización, porque normalmente el agua dulce está contaminada, y contamos con acuíferos subterráneos confinados, necesariamente tienen que ser confinados, donde el agua es de buena calidad en general y puede ser extraída sin ningún tratamiento posterior para el consumo humano. En el caso de Mendoza, en nuestra provincia, el ciclo del agua del consumo humano ya no sería el ciclo del agua, sino que es el ciclo del agua que nosotros utilizamos. Tendremos captaciones superficiales en agua que proviene del deshielo de nuestra cordillera, a partir de obras de toma, obras de captación. Tenemos plantas potabilizadoras, donde se potabiliza el agua. Tenemos fuentes subterráneas provenientes de acuíferos confinados, que no son muy abundantes, pero sí utilizamos frecuentemente la fuente subterránea. Tenemos las redes de agua potable, las redes colectoras cloacales que recolectan los efluentes cloacales ya una vez contaminados. Tenemos plantas de tratamiento de líquidos cloacales, fundamentalmente recurriendo al sistema de tratamiento biológico natural, y la disposición final de los efluentes en áreas de cultivos restringidos especiales. O sea que, como estamos ubicados en un desierto, necesitamos utilizar y aprovechar el recurso hídrico, ya que el efluente tratado adecuadamente es muy demandado por los regantes por el hecho de que tienen un alto contenido de nutrientes que favorece la producción de los cultivos. En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico, el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Sin embargo, del total del agua disponible, solo el 2,5% es agua dulce. ¿Y de dónde proviene? Proviene del agua subterránea, de acuíferos confinados, proviene de lagos de agua dulce y proviene de ríos. Son porcentajes muy bajos de disponibilidad de recurso hídrico. Vale hacer la referencia o acotar que cualquier agua es susceptible de ser potabilizada, o sea, hasta el agua más contaminada es posible de ser potabilizada. El problema es que los costos asociados al proceso de potabilización suelen ser muy elevados y hacen que los costos muchas veces sean prohibitivos en cuanto a administrar el recurso o administrar el servicio, con grandes niveles de subvención o de aportes estatales. O sea que tenemos un problema en cuanto a la disponibilidad de agua, porque cada vez hay mayor demanda del recurso hídrico. Fíjense, el estrés hídrico que se produce a nivel mundial, la demanda global de agua crece significativamente asociado a la población y asociado a la utilización del recurso hídrico, que en general cubre estos porcentajes a nivel mundial. Pero además del aumento de la demanda, tenemos el problema de la mala distribución del recurso hídrico en el mundo. En América del Sur disponemos del 26% del recurso hídrico con el 6% de la población. O sea que no deberíamos tener problemas en cuanto a disponibilidad de recurso hídrico. Sin embargo, la distribución en América del Sur y en otros lugares del mundo no es uniforme. ¿Por qué? Porque los grandes almacenamientos de agua subterránea, por ejemplo, en el mundo, fíjense en el caso de América del Sur, es el acuífero Guaraní,
muy lejanos de lo que es Mendoza, estamos a 1000 kilómetros, entonces no podemos contar con los grandes almacenamientos del recurso hídrico que, por ejemplo, en nuestro país es la zona del litoral argentino, en el acuífero Guaraní. Entonces, tenemos el problema de la cada vez mayor demanda de recurso hídrico, la mala distribución del recurso hídrico y, por otro lado, la exportación de agua a partir de la demanda de agua virtual. O sea, la demanda de agua virtual es el agua consumida por un bien que estamos produciendo. Y en el caso de Mendoza, por cada litro de vino que producimos, en cuanto a producción, estamos consumiendo 1000 litros de agua. Entonces, cada vez mayor demanda del recurso, mala distribución del recurso, y exportamos agua a través de los productos elaborados e industrializados, tenemos un problema. En el caso de Mendoza, en donde no hay gran disponibilidad de agua superficial y el recurso hídrico subterráneo es bastante acotado porque proviene de la misma recarga de esa agua superficial, estamos en un problema. En cuanto al uso del agua en la Argentina, fíjense que el 70% está dispuesto para riego, el 13% para agua potable y un porcentaje menor para consumo de ganadería e industria a nivel país. En el caso de Mendoza, la provincia de Mendoza tiene 150.000 kilómetros cuadrados de superficie y acá tenemos la red hídrica de la provincia de Mendoza con los ríos más importantes de la provincia. Sin embargo, de los 150.000 kilómetros, poco más del 3% forma parte de los oasis productivos. Esos oasis productivos están irrigados por el hombre, o sea, lo que no se irriga, no se riega a partir de red de canales o de riego concentrado, no es producción, es desierto. Entonces, lo que no riega la mano del hombre es desierto. Por eso hay tan poco aprovechamiento de la superficie de la provincia de Mendoza. ¿Y cuáles son los puntos o los lugares de almacenamiento de nuestro recurso hídrico? Los glaciares de la alta montaña, o sea, a partir de la nieve, de la descarga de nieve en la cordillera, se produce la acumulación en los glaciares, pero por diferentes factores, entre ellos el cambio climático, están retrocediendo los glaciares, con lo cual disponemos, por un lado, de menos recurso hídrico, y por otro lado del deterioro de la calidad del agua, porque empieza a escurrir por determinadas cuencas con presencias de minerales que hacen que la calidad se deteriore. O sea, no tenemos el problema de la planicie en cuanto al contenido de materia orgánica que puede afectar a la calidad del agua, pero sí tenemos el problema del aporte de sales y minerales que pueden afectar el agua cruda para su potabilización, y pueden complicar los procesos de potabilización. En este caso estamos viendo el glaciar Plomo, cómo ha cambiado en 1910 y en el año 2006. Acá tenemos otra imagen del glaciar Orcones, fíjense cómo se han retraído los glaciares en 70 años. Otra imagen del glaciar Orcones superior, donde se nota claramente la retracción de los glaciares y la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico superficial en la provincia de Mendoza. El otro problema que tenemos es que la demanda de agua para el consumo humano en Mendoza es de las más altas del país, o sea, no tenemos noción de que vivimos en un desierto. Fíjense que en cuanto a consumo en litros por habitante día, o sea, es la cantidad de litros que consume cada habitante por día, estamos en los niveles más altos del país por el exceso de consumo y por la mala o la poca eficiencia de los sistemas de distribución de agua potable. En cuanto a la disponibilidad de redes de agua potable, Mendoza en el año 2010 tenía el 89% de cobertura contra el total del país del 82%, o sea que de una población de poco más de 2 millones de habitantes, tenemos el 10%, o sea 200.000 habitantes en la provincia de Mendoza, que no cuentan con agua potable, no cuentan con red de agua potable. A nivel país es más grave, estamos hablando de 8 millones de habitantes que no tienen disponibilidad o acceso a agua potable de red. En cuanto a los efluentes cloacales, los desagües cloacales, la provincia de Mendoza en el 2010 tenía un 61% de cobertura, o sea que estamos hablando de más de 800.000 habitantes que no tienen
conexión cloacal, no tienen red cloacal, sino que disponen sus efluentes en pozos absorbentes. A nivel país estamos peor, estamos hablando de un 50% de la población, o sea que 20 millones de habitantes no tienen red colectora cloacal. En cuanto a la historia del saneamiento de Mendoza, en realidad comienza cuando el general San Martín era el gobernador de Mendoza, el gobernador de la provincia de Mendoza, en donde se habilitó un canal que abastecía de agua de cierta calidad desde una fuente del Challao, a unos 10-15 kilómetros de la ciudad de Mendoza, hacia la Plaza Constitución, que era el centro de la ciudad de Mendoza, hoy Plaza Pedro del Castillo. En el año 1861 se destruye completamente la ciudad de Mendoza y se relocaliza en otro sector. En el año 1884 se promulga la Ley General de Aguas, en donde se establece los criterios para distribuir y administrar las aguas. En el año 1889 se inaugura el primer dique derivador de Mendoza, que hoy es el dique Chipoletti, construido en su momento por el ingeniero Chipoletti. Fíjense que en el año 1893 es cuando recién se construyen en Mendoza los primeros filtros ubicados en un distrito del departamento de Godoy Cruz. En el año 1906 se empiezan a construir las primeras cámaras sépticas con algún tipo de tratamiento de efluentes para no disponer directamente de los efluentes in situ. Entre el año 1906 y 1910 se construye una galería filtrante sobre el Río Blanco y un acueducto de 50 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza. En el año 1923 se comienzan a construir las redes colectoras de la ciudad de Mendoza. Mientras tanto, en el año 1912 se crea Obras Sanitarias de la Nación. En el año 1925 se habilita una cloaca máxima, evacuando los líquidos hacia un campo de derrame. Ni siquiera había una planta de tratamiento. En el año 1942 se construye otro acueducto proveniente de Potrerillos hacia la ciudad de Mendoza. En el año 1950 se habilita otro establecimiento potabilizador. En el 73 se habilita otro establecimiento potabilizador. En el 76 se inaugura el establecimiento de Campo Espejo, en donde había un tratamiento primario que ni siquiera se llegó a completar. En el año 85 se inaugura otro establecimiento potabilizador. En el 87 se inaugura otro establecimiento depurador, que es de los dos más grandes que hay, que toma la cuenca norte del Gran Mendoza, para más de 1 millón de habitantes. Entre el 93 y el 96 se amplía este establecimiento depurador, llegando a una calidad de tratamiento adecuado para su reuso agrícola. En el año 96, Obras Sanitarias, Sociedad del Estado, cuando se desmembra Obras Sanitarias de la Nación, en el año 80, se crea Obras Sanitarias Mendoza, Sociedad del Estado. En el año 96 se crea Obras Sanitarias Mendoza, Sociedad Anónima, y en el año 98 se privatiza la empresa. En el año 2009 se interviene Obras Sanitarias Mendoza, Sociedad Anónima, y en el año 2010 se crea Agua y Saneamiento Mendoza, que es el actual operador del mayor servicio de agua y cloacas de la provincia de Mendoza. En el año 2017 se inaugura una última ampliación de una planta potabilizadora, o sea que no tenemos un gran desarrollo en cuanto a la construcción de servicios, tanto de agua y cloacas. Acá tenemos el viejo acueducto que provenía del Challao, construido entre el año 1810 y 1815 de Mendoza. Acá tenemos un plano de lo que era el Gran Mendoza, de agosto del año 37, y la habilitación sucesiva de los servicios de agua potable. Fíjense que estamos hablando de que en ciertos lugares del Gran Mendoza recién llegó el agua potable en el año 1936, con bastante demora en llegar a esos lugares. En cuanto a los operadores que encontramos en la provincia de Mendoza, en el año 2017, tenemos operadores de agua y operadores de cloacas. Entre los operadores de agua tenemos al mayor operador de la provincia, actualmente AISAM, ex Obras Sanitarias Mendoza, que abarca 22 localidades otorgadas por el contrato de concesión oportunamente celebrado con el operador privado. Tenemos 3 operadores municipales, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Luján de Cuyo y Municipalidad de Tupungato, 15 servicios locales operados por municipios y 136 servicios locales operados por operadores privados, por cooperativas y por uniones vecinales. De ese total de 560.000 cuentas, el 70% es cubierto por AISAM, que es el principal operador de la provincia. En el servicio de cloacas tenemos operados por AISAM 16 localidades, operados por un servicio municipal, un solo servicio,
y 8 servicios locales operados por privados, cooperativas y uniones vecinales. Y en el caso de cloacas, estamos hablando de que 345.000 cuentas, bastante menos de lo que son las cuentas de agua, el 96% es prestado por AISAM. Esta fuente es el ente regulador de la provincia de Mendoza, ente provincial de agua y saneamiento. Bien. En cuanto a los... Edgardo, perdón que te interrumpa, estamos un poquito sobrepasados en la hora. Bueno, ya termino. Gracias. En cuanto a los establecimientos potabilizadores de Mendoza, por cuenca, están operados sobre el río Mendoza, en alta montaña, río Tunuyán, río Diamante, río Atuel y río Malargüe. Estos son los operadores principales. En cuanto a los establecimientos depuradores, por localidad, hay localidades que tienen servicio y localidades que no. Nos está quedando en la provincia de Mendoza solo la villa cabecera de Malargüe, sin servicio, que está próximamente a licitar y a ejecutar. En cuanto a la producción de agua potable, por parte de AISAM, los establecimientos potabilizadores tratan alrededor de 6,8 metros cúbicos por segundo y las perforaciones son prácticamente la mitad de el 50% de lo que producen superficialmente. Sin embargo, de las 160 perforaciones que hay ejecutadas y 116 que se están operando, fíjense que en el Gran Mendoza la incidencia de las perforaciones es muy baja porque el 92% es fuente superficial. En cambio, en el resto de la provincia la incidencia de las perforaciones o del agua subterránea pasa a ser el 75%. O sea que lo que en el Gran Mendoza tiene un predominio de fuente superficial, en todo el resto de la provincia tiene un predominio de fuente subterránea. Finalmente, en cuanto a los establecimientos depuradores operados por AISAM, se tratan alrededor de 3,8 metros cúbicos por segundo, los cuales son dispuestos en acre, área de cultivos restringidos especiales, en superficies de alrededor de 7.000 hectáreas. Y acá pasamos al concepto del saneamiento convencional, que es un saneamiento lineal, al saneamiento ecológico, que es circular y sostenible. O sea que nosotros, en nuestros establecimientos depuradores, tratamos el efluente y lo adecuamos para un posterior reuso agrícola. En el caso del establecimiento Campo Espejo, están disponiéndose entre 4 y 5.000 hectáreas de reuso agrícola con efluentes tratados. En el caso del establecimiento del Paramillo, con el mismo criterio, se tratan los efluentes y se están tratando alrededor de 2.000 hectáreas utilizando 2.000 hectáreas en reuso agrícola de los efluentes tratados. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y disculpen la extensión de la presentación. Muchísimas gracias, Edgardo. Muy interesante, igual que Melissa. Gracias. Sí, teniendo en cuenta que en realidad, bueno, pretendemos hacer un espacio de debate, de intercambio con los y las asistentes, si no, sería un gusto seguir escuchando a cada uno muchos minutos más. Entonces, bueno, vamos con nuestra última expositora, Noelia Torquia. Noé, creo que vas a presentar también. Me quedé de nuevo sin conexión. Está mostrando Noé el último slide de conclusiones minimizado. Ahí. Ahí, a ver, ahora. Pero A ver. sigan ustedes porque yo estoy escuchando lo que hablan, pero no, me quedé desconectada. Sí. No, pero tenés el micrófono abierto, Luli. Te estamos escuchando. Bueno, me salí de pantalla. Sí, ¿entendés? pero igual, bueno, estás conectada, vemos tu foto y te estamos escuchando. Noé, ahí si querés ampliar el slide. Sí, a ver, no me lo estaría permitiendo. Sí, debe ser lo que le pasó recién a Edgardo, que ahí Aristides le indicó cómo hacerlo, creo que era en la parte superior de la pantalla. ¿De qué? Ahí se corrió lo que me lo impedía. Ahora creo que sí. A ver. ¿Es donde dice ULR? Todavía no es. En la parte superior, hacia la izquierda, que está por ¿Hacia la abordar izquierda? la flechita. En la parte superior, que esté también de vuelta el símbolo de presentación, arriba de insertar. A ver. En tu PowerPoint. Ah, sí, perfecto. ¿Ahora?
¿No? No, A ver. sigue viéndose chiquito, ¿no? ¿Ahí tampoco? Intento, a ver, dejo de presentar y vuelvo a intentarlo, y si no, bueno, igual no tiene tantos datos y tantos gráficos, es más teórico, así que... Claro, a lo mejor si volvés a probar, ¿no? Sí. Por ahí se tilda un poco. ¿Ahora? No, lo estamos viendo chiquito, pero bueno, de igual modo yo creo que no habría problema porque lo podemos leer, ¿no? No sé los demás si están pudiendo leerlo igual. Se ve Sí, se chico, puede. ¿no? Pero igual lo podemos leer, Se no puede será leer. problema. Bueno, sí, así no le saco tanto tiempo. Bueno, les agradezco que se hayan quedado hasta el final a escucharme. Y bueno, por supuesto a los organizadores, especialmente a Guillermina, por permitirnos compartir algunos conceptos sobre estos temas que son tan interesantes. Y por supuesto a quienes también me presidieron en el uso de la palabra, que han sido muy interesantes en sus exposiciones. Creo que las 3 visiones que vamos a dar también van a ser muy enriquecedoras para todas. Bueno, estamos acá con motivo del aniversario de esta resolución, de la que ya también se ha hablado, de Naciones Unidas, que toma o reconoce el derecho humano al agua como un derecho de tal naturaleza, y también el derecho de acceder al saneamiento. Todos los que estamos conectados seguramente estamos convencidos que debe ser reconocido el acceso al agua potable como un derecho humano. Y si bien esta resolución es un hito en el proceso de reconocimiento de este derecho, no podemos dejar de observar que constituye una resolución del tipo soft law, que le llamamos los abogados de derecho blando, o sea que no es una resolución jurídicamente obligatoria. Y a eso se le suma este dato, ¿no?, respecto de que cuando se aprobó la resolución de Naciones Unidas, si bien se obtuvieron 52 votos afirmativos, lo que permitió aprobar la resolución, también hubieron 41 abstenciones, que no es un dato menor. Y entonces aquí, para también un poco polemizar respecto a este tema y generar un poco el debate, bueno, les traje algunas de las razones o excusas, que es un poco lo que pretendo tratar en los próximos minutos, que han utilizado algunos países para negarse a aprobar esta resolución. Acá pueden ver, por ejemplo, Estados Unidos dice, en la justificación de por qué se niega a aprobar la resolución, dice, no hay un derecho al agua y al saneamiento. Discúlpame que te interrumpa, ahí sí no están, yo no veo que estén corriendo los slides. No, a ver, entonces estamos más Ha quedado complicados. estancado en la carátula nomás, ahí está la resolución ¿Ahora UN sí? 64, ahí sí. Ah, bien, bueno. Bueno, entonces les decía que Estados Unidos entiende que no hay un derecho al agua y al saneamiento en el sentido jurídico internacional, que no se ha examinado de manera cuidadosa las consecuencias jurídicas de declararlo como un derecho al agua, por eso se abstiene de votar en favor de la resolución. Nueva Zelanda, con algunos argumentos similares, dice que no ha habido la debida oportunidad de examinar plenamente las consecuencias que tienen para los estados, tanto internas como internacionales. Y Japón dice que no ha habido un debate exhaustivo sobre este derecho. Bueno, entonces la pregunta que yo me hago ¿es esto real? ¿Es una verdadera razón o es una mera excusa para no aprobar esta resolución? Entonces, para eso un poco comentarles que si bien ya se han nombrado acá un montón de declaraciones, de conferencias en las que se ha hecho referencia al acceso al agua como un derecho humano, bueno, la mayoría de ellas son también de esta naturaleza jurídica de la Resolución de Naciones Unidas, o sea, de soft law, no son jurídicamente vinculantes, aunque bueno, por supuesto son hitos que van generando una conciencia internacional, pero repito, no son jurídicamente vinculantes. Pero sí hay también tratados o convenios que tienen esta naturaleza jurídica a diferencia del soft law, hard law, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reconoce el derecho humano al agua de la mujer rural,
la Convención sobre los Derechos del Niño, que le reconoce el derecho a acceder a agua potable y salubre, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, entre otros, y especialmente me interesa detenerme en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es antiguo, es del año 1976, Estados Unidos no lo ratificó, como tampoco ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, pero sí Japón y Nueva Zelanda lo han ratificado. Este pacto reconoce en el artículo 11 el derecho a un nivel de vida adecuado de toda persona, para sí y para su familia, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda adecuadas. No habla del agua. Sin embargo, en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano de interpretación y de aplicación del pacto, emite la observación general número 15, que justamente se refiere al derecho humano al agua. Y aquí se establece que este derecho, si bien no está reconocido expresamente en el pacto, es la condición necesaria para el ejercicio de otros derechos que sí están reconocidos expresamente en el pacto, como justamente el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, es este pacto, a través de la observación general número 15, la que un poco empieza a darle mayor seguridad jurídica al reconocimiento de este derecho. En el ámbito regional, nosotros nos encontramos en la región latinoamericana, y aquí seguramente saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano constitucional que tiene una importante facultad para dictar fallos cuando se violan derechos humanos, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que condenan o que son obligatorios para los estados partes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya desde el año 2005 ha venido emitiendo distintos fallos en los que reconoce que el derecho al agua es un derecho humano, el acceso al agua es un derecho humano, en el año 2005, en el año 2006, en el año 2010, y el último fallo en el año 2020, que justamente condena a la Argentina, en el caso de nuestra tierra con Argentina, por haber violado el acceso al agua de una comunidad indígena en el norte argentino. Pero no solo las comunidades indígenas tienen derecho al agua. La opinión consultiva que emite la Corte en el año 2017, la opinión consultiva 23, sigue un criterio similar al que había establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y entonces entiende que el acceso al agua es una condición o un prerequisito para el ejercicio de otros derechos humanos que sí están expresamente reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, incluso vinculado a algunos derechos culturales también que requieren el acceso al agua para realizar el ejercicio de algunas prácticas culturales. Además, se establece aquí, que esto un poco lo vincula con lo que hemos venido hablando previamente del acceso al saneamiento, que la contaminación ambiental, dice, puede causar afectaciones a la salud, pero además que estos derechos, el derecho a la alimentación y al agua, pueden verse afectados cuando se contamina el recurso. De esta manera, un poco nos estaría abriendo la posibilidad que el acceso al saneamiento también sea considerado un derecho humano. Como hemos visto hasta aquí, en general estos antecedentes hablan siempre del acceso al agua segura, y es menor la relación de estos instrumentos internacionales y regionales al derecho al acceso al saneamiento, que puede estar vinculado a partir de estas consideraciones con el acceso al agua potable, pero que no tiene un desarrollo autónomo, como un derecho autónomo. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina, la Constitución sabemos que reconoce derechos implícitos, aquellos que, a pesar de no estar expresamente enumerados en el texto constitucional, bueno, derivan de la condición de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, siempre ha estado abierta la Argentina a reconocer otros derechos humanos fuera de los que están expresamente reconocidos. Pero además Argentina le ha dado jerarquía constitucional a un sinnúmero de tratados de derechos humanos en los cuales se reconoce
el derecho al agua, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la discriminación, de la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos estos tratados que yo recién les mencionaba están integrados al derecho argentino con jerarquía constitucional, o sea, por encima de las leyes, y tienen el mismo rango que los derechos reconocidos en la Constitución. Además de esto, existe lo que se conoce como el control de convencionalidad, donde los tribunales argentinos están obligados a aplicar los criterios jurídicos que va produciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién les mencionaba que la Corte Interamericana ha reconocido la vigencia de la existencia de este derecho en numerosos fallos y también en la opinión consultiva. Por lo tanto, por cualquiera de estas vías es posible entender que existe, que este derecho se encuentra reconocido, aunque sea implícitamente, en nuestra normativa. Prueba de ello son algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alguno mencionaba recién Edgardo, él refería al fallo Kersich, pero también en la causa Beatriz Mendoza, en el caso de la Villa 31, son algunos de los fallos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido reconociendo que el acceso al agua es un derecho humano. Bueno, entonces, primer argumento de estos países que se negaban a acompañar la resolución de Naciones Unidas respecto de que no había un reconocimiento en el ámbito internacional de este derecho. Bueno, hemos podido demostrar que había un reconocimiento, al menos en lo que refiere a la Argentina, tanto a nivel internacional, por los tratados de los que Argentina es parte, como a nivel regional, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel local en la jurisprudencia nacional. ¿Cuál es el contenido de este derecho humano al agua? El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en esta observación número 15, que es de referencia obligada cuando vamos a abordar estos temas, bueno, nos dice que es el derecho a disponer de agua suficiente, también refería a esto Edgardo, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Esto tanto refiere a la cuestión económica, tiene que ser accesible desde el punto de vista económico como físico. O sea, tiene que estar, no necesariamente el contenido del derecho humano al agua implica el derecho a obtener el agua a través de una red potabilizadora, pero sí se debe cumplir estas condiciones. Debe ser suficiente, debe ser salubre y debe ser accesible física y económicamente. Entonces, si hubiera un surtidor público en una plaza, bueno, eso sería una forma de satisfacer el derecho humano al agua de ese barrio, aun cuando no tenga acceso a la red y al servicio en su propio domicilio, en la medida que cumpla con estas condiciones. ¿Para qué usos es necesario o se garantiza el acceso al agua? Bueno, fundamentalmente para los usos que tienden a la alimentación, evitar la deshidratación, evitar enfermedades, todo lo que tiene que ver con la higiene personal y doméstica. Y también deja abierta la posibilidad del comité de que en algunas situaciones esto se puede extender a otros usos que exceden lo doméstico, que exceden el cuidado personal, cuando, por ejemplo, sería el caso de una comunidad que tiene una agricultura de subsistencia y que depende de ella para, bueno, justamente sobrevivir. En tales casos, el acceso al agua para regar esa agricultura de subsistencia, esa huerta de subsistencia, también podría estar comprendido en el contenido del derecho humano al agua. El otro aspecto que cuestionaban los estados que se habían negado a apoyar la resolución de Naciones Unidas, bueno, era que no tenían claridad respecto a qué obligaciones se iban a generar respecto a, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Bueno, sobre este tema también se ha ido produciendo una jurisprudencia, ha habido un consenso en todo lo que tiene que ver con el sistema de reconocimiento de derechos humanos, y entonces aquí la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce, bueno, cuáles son las obligaciones de un Estado frente al reconocimiento de un derecho humano y particularmente respecto al reconocimiento del derecho humano al agua.
Lo que nos dice la jurisprudencia es que, en primer lugar, la obligación va a ser la de respetar este derecho, o sea, no puede el propio Estado impedir el ejercicio del derecho humano al agua. En segundo lugar, tiene la obligación de proteger, que significaría que en caso de que un tercero le impida a alguien acceder al agua, bueno, deberá darle todas las herramientas para levantar esos obstáculos, para evitar que se menoscabe el ejercicio del derecho al agua por quien resulte afectado. Sería el caso, por ejemplo, de la operadora de un servicio público que le niega la conexión a un particular que está dentro del área servida. Bueno, este particular debe tener la posibilidad de cuestionar ante las instancias respectivas, administrativas o judiciales, por el reconocimiento del derecho y por el restablecimiento del mismo. Pero en tercer lugar, entonces, la primera obligación de no violar el ejercicio del derecho, la segunda de proteger, o sea, de generar los mecanismos para que se pueda reclamar ante la violación del derecho por parte de un tercero, y en tercer lugar es una obligación de garantizar, que implica que el Estado tiene que adoptar medidas positivas, pero lo debe hacer en forma progresiva, o sea, en forma paulatina, pero siempre hacia adelante y nunca hacia atrás, para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Ello lo tiene que ejercer a través de políticas generales y especialmente interesa tener en cuenta que no es siempre una obligación progresiva, sino que hay también una obligación mínima que tiene el Estado, pero esta obligación mínima es únicamente respecto a aquellas personas que por las distintas condiciones en las que se encuentran no pueden acceder por sus propios medios al agua. Esto sería el caso de personas que carecen de recursos, personas que se encuentran en alguna otra situación de vulnerabilidad. En esos casos es donde el Estado tiene una obligación de garantía directa, donde debe proveerles el servicio. Entonces, fuera de estos casos, estas personas en situación de vulnerabilidad o personas sin recursos, el Estado simplemente debe adoptar medidas políticas para progresivamente ir satisfaciendo el derecho humano al agua de toda la población. Pero no es una obligación de cumplimiento inmediato. Entonces, como pueden observar, estas razones esbozadas por Estados Unidos, por Nueva Zelanda, por Japón, entre otras, no son más que excusas, porque realmente hay un largo proceso en el reconocimiento de este derecho en el ámbito internacional, regional, nacional en el caso de Argentina, y está perfectamente discutido, analizado, cuál es el contenido del derecho humano al agua, cuáles son las obligaciones que generan a los estados, tanto en el ámbito interno como internacional. Por lo tanto, bueno, estas son algunas de las primeras conclusiones que, por supuesto, quedo a disposición de lo que ustedes puedan preguntar y opinar al respecto. Lo que queda claro entonces es que es necesario que hayan políticas públicas que permitan la satisfacción progresiva de este derecho humano al agua. Por eso, bueno, es muy interesante la exposición de Melissa, un poco viene a cumplir este plan que ella mencionaba, más allá de su efectivización o no, tiende a cumplir con esta obligación que tiene el Estado de buscar la satisfacción progresiva del derecho humano al agua. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Muy interesante también la parte legal. Hemos tenido distintas miradas del mismo tema, ¿no? Pero que al fin y al cabo se unen en varios puntos. Bueno, estamos muy cortitos de tiempo para hacer preguntas. Como les comentaba recién por chat, pueden hacernos llegar sus preguntas por chat, o si alguien desea hacerla oralmente, levanta la mano ahí con la opción inferior del Meet. Y la puede hacer a voz alzada. Voy a ir haciendo algunas preguntas que ya nos han llegado. Gracias, Pili, por las felicitaciones, también por el espacio para poder llevar a cabo este webinar con esta temática. Pregunta para Meli.
de Pilar. Me gustaría saber si creaste un tipo ideal de progresismo respecto al acceso al agua para poder sacar las conclusiones que mencionaste. Sería una pregunta más de tipo metodológica. Sí, en la tabla, en el cuadro que presenté, donde comparaba las distintas lógicas de gestión de los servicios de agua y saneamiento presentes a lo largo de la historia, y la gestión público-progresista, que sería esa gestión de tipo ideal que trabajan autores como McDonald, Hatchfeld. Esos autores lo que hacen es analizar las características que van adquiriendo los distintos modelos de reestatización posteriores a la década del 2000, y a su vez establecen cuáles son las características que deben poder poseer esos tipos, esas gestiones, para acercarse a una gestión progresista, como son: en el proceso de toma de decisiones debe ser horizontal y con participación ciudadana, se debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en sus distintos componentes, accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, acceso a la información. Debe haber una inversión pública estatal que tienda hacia una universalización del acceso, y después tiene que existir subsidios directos, subsidios cruzados, subsidios del Estado nacional y o provincial. Y otro de los aspectos también que señalan los autores y que yo también trabajo en mis conclusiones es la necesidad de una existencia de una legislación progresista que regule y garantice los principios de la gestión pública. Es decir, de acuerdo como decía Noelia, o sea, tiene que haber un marco normativo, una legislación que obligue a que se garanticen estos derechos. No quiere decir que porque exista esa legislación se van a garantizar, pero sí es una herramienta más con la que cuentan las organizaciones sociales, la ciudadanía, para luchar por el cumplimiento de estos derechos. Gracias, Meli. Pregunta también de Pilar para Edgardo. Bueno, hay otra pregunta en realidad que va de la mano también mía. Van en la misma línea. Quizás puedes mencionar, Edgardo, algunas acciones o experiencias específicas respecto a la gestión integrada del recurso hídrico, a la GIR, como medidas de adaptación a los efectos del cambio climático en el caso mendocino. Yo a eso le agregaría consultarte qué recomendaciones tendrías a partir de las vivencias sobre este fenómeno de cambio climático, que en el caso de los Andes centrales trae esta situación de emergencia hídrica en el marco de una pandemia, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad, a nivel país, los mendocinos tenemos fama de ser buenos administradores del recurso hídrico. Sin embargo, yo creo todo lo contrario, somos un desastre. La eficiencia de riego es del 36-34%, o sea que de cada metro cúbico que sale de la fuente a la planta llega 0,34 metros cúbicos. En el caso del recurso de agua potable, estamos hablando de que el 70% del agua se consume para riego, para uso agrícola, con muy baja eficiencia. Y en el caso de los servicios de abastecimiento de agua potable, las dotaciones son extraordinariamente altas, con pérdidas muy elevadas en redes. Entonces tenemos pérdidas superiores al 30% en redes, o sea que tenemos mucho para hacer. No tenemos cultura hídrica, no tenemos cultura del cuidado del agua. Es común ver a la gente regando el pavimento, y uno le pregunta, ¿y para qué estamos regando el pavimento? Locuras que en vez de barrer la vereda la limpian con manguera. Entonces, lo primero que haría sería cambiar el régimen tarifario, porque en Mendoza el sistema tarifario es de cuota fija. Significa cuota fija que en el mayor operador de la provincia de Mendoza, que es AISAM, estamos hablando de prácticamente 400.000 cuentas de agua, el sistema es cuota fija. ¿Cuál es el tema? Que la cuota fija se establece por una función polinómica, una fórmula polinómica donde interviene la calidad constructiva, la zona geográfica donde está ubicada, la superficie del terreno, la antigüedad de la construcción y la superficie cubierta.
Entonces, el régimen tarifario establece un valor de cuota fija que cuando se excede ese consumo, y si es que hay suerte y tenemos un medidor colocado, podemos cobrar cuota fija más exceso. Y ahí de alguna manera se regulan los consumos. A pedido del cliente se puede cambiar a consumo medido. Entonces, lo primero que haría sería cambiar la legislación y ponerle medidor a todo el mundo y hacer un régimen tarifario escalonado para controlar los consumos. Buscaría promover el uso eficiente del agua para riego, en donde predomina, en cuanto al sistema de riego, predomina el riego por surco o el riego por manto. Entonces, hay muchos medios como para reducir y optimizar el consumo. El tema de generación de embalses para consumo de agua en épocas de baja producción de agua. De hecho, los ríos de Mendoza están teniendo cada vez menos producción, o sea, menos caudal. Noelia, por estar en irrigación, lo sabe mucho el tema, o sea, estamos con un problema de cada vez menor disponibilidad del recurso hídrico y no estamos tomando conciencia y las medidas correctivas se demoran mucho tiempo en ser implementadas. Lo lógico sería optimizar todos los sistemas de riego, llegar a sistemas de riego presurizados, canalizaciones revestidas, mejorar las eficiencias de riego y en cuanto al consumo humano, implementar el sistema medido con régimen tarifario escalonado y control exhaustivo de todo lo que son pérdidas, al margen de promover el reuso agrícola de los efluentes tratados, que de hecho eso lo estamos haciendo hace más de 20 años, y es muy bueno el mecanismo en sí, pero cuesta mucho en ser implementado. ¿Por qué? Porque en verano los regantes se matan por el efluente tratado, pero en invierno escurre libremente y nadie lo quiere. Entonces, tampoco hay una cultura de manejo adecuado del efluente tratado en cuanto a consumirlo durante todo el año o buscar cultivos que requieran riego durante los 365 días del año. O sea que hay mucho por hacer. Lamentablemente no lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por dejarnos un poco más preocupados a los mendocinos. Pregunta para Noé. Al respecto del veto del Poder Ejecutivo a la incorporación del derecho humano al agua con motivo de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, Noé. Muy bien, muy interesante la pregunta. Como seguramente recordarán, el proyecto de reforma del Código Civil preveía reconocimiento del derecho humano al agua en el Código Civil y el Poder Ejecutivo en su momento lo vetó. Bueno, los argumentos que se expusieron ahí tenían que ver con que no era propio de un Código Civil el reconocimiento de derechos humanos, sino que estos son aspectos que tienen que estar en la Constitución Nacional o en los tratados internacionales. Y bueno, lo que sí quería resaltar, que en función de lo que yo expuse, creo que no, el veto no implica que este derecho no esté reconocido en la Argentina. De hecho, la jurisprudencia lo viene reconociendo. Por supuesto que sería bueno contar con una ley que regule el acceso al agua, que prevea la necesidad de hacer políticas, planes, la participación ciudadana y un montón de otras cuestiones que tendrían que estar en esa ley, pero entiendo, y así lo viene diciendo la jurisprudencia, que la falta de mención en el Código Civil o el veto que se produjo al Código Civil no significa que el mismo no tenga vigencia jurídica. Muchas gracias, Noé. Voy a hacer un comentario que nos comparte Arístides. Muchas gracias por las felicitaciones, también a Laura. Arístides nos dice que le gustaría hacer hincapié en el tema del saneamiento de las aguas cloacales en la ciudad de Rosario, en donde no se hace aún el tratamiento como se hace en Venado Tuerto, en su provincia, y el ejemplo que dio Edgardo. ¿Puedo hablar? Así, bueno, sí, bienvenido, sí, por favor. ¿Qué tal? No, es importante, yo soy bioquímico y el tema de Rosario, por ejemplo, en la Florida se hace coli por el tema de que se tira todo lo de la ciudad sin tratamiento. Bueno, yo soy de la zona, no soy de Venado Tuerto, pero soy de la zona y ellos como no pueden tirar, tienen que sí o sí tratarla y yo, desde pequeño iba al lugar donde lo hacían, así que hace más de no sé, 50 años de tener la planta aproximadamente, porque yo tengo 44 y
Y la verdad, acá en Rosario nunca es un problema, es decir, celebro este seminario, este ciclo, porque se trata de ver hacer políticas para ver si realmente se puede implementar algún sistema. Incluso la universidad tiene recursos, digamos, ingeniería, todo para poder hacer un buen plan para que la provincia lo aplique y no se sigue tirando y se pueda aprovechar. Y bueno, o descartar el agua. Digamos, Edgardo dice, ahí tienen que la usa para riego, acá e incluso devolverla al río con las condiciones como corresponden, porque incluso se puede sacar netamente cristalina el agua con tratamiento. Y la verdad, como bioquímico que hemos hecho estudios, hay gente de la universidad que ha hecho sobre el contenido de coli. Habría que empezar a plantearse realmente, porque se tira, muchas ciudades del Paraná tiran, y hasta cuándo va a dar el río para que sigan tirando. Y con la experiencia en Europa, que se recuperaron muchos ríos porque eran un desastre. Y bueno, y creo que es importante que con Pilar hablamos a veces de lo que es políticas. Como ustedes son justamente los expertos, porque yo no soy en el área, puedo evaluar, soy toxicólogo, pero es bueno que se trabaje en política, en propuestas para que se implemente. La verdad que celebro esta charla porque se vio ese aspecto y es importante, porque es un problema realmente para Rosario. Así que gracias. Quería solo eso. Muchas gracias, Arístides. Ahí Edgardo ha levantado la mano, quizás quiera compartir alguna apreciación con vos. Y de paso, Edgardo, si querés, le podés hacer tu pregunta que has dejado en el chat a Melissa, si te parece. Perfecto. Un poco le quería hacer un comentario a Arístides. En cuanto al tratamiento, hay una determinación de la calidad de tratamiento en función de la disposición final del efluente. O sea, ¿qué hago yo con el efluente después? Yo puedo descargar mi efluente tratado a un cuerpo hídrico o puedo descargar mi efluente tratado a un reuso agrícola. En Mendoza, con los bajos niveles de disponibilidad de agua y con la demanda que hay de agua, no aplicamos otro concepto que no es el del reuso agrícola. Pero en el caso de ustedes, que tienen un río Paraná de módulo de 15.000 metros cúbicos por segundo, que les sobra el agua, no necesitan de sistemas de riego. O sea, piensen que el módulo del río Mendoza es de 50 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos en el desierto. Ustedes tienen un río gigante al lado, entonces quizá el reuso agrícola del efluente no sea el adecuado para los tratamientos que tienen ustedes. Entonces, el sistema de tratamiento se establece un poco en función de la disposición final del efluente. Si yo voy a hacer un reuso agrícola, apunto a una protección epidemiológica, en donde lo que hago es reducir el contenido de agentes patógenos y busco no remover nutrientes porque me sirven a mí como fertilizantes para el reuso agrícola. De hecho, está comprobado en el CEPIS, en investigaciones en México, en Brasil, donde la producción agrícola se ha duplicado o hasta triplicado por el riego de cultivos con efluentes tratados. Entonces, nosotros apuntamos a una protección epidemiológica, remoción de agentes patógenos a niveles aceptables establecidos en su momento por Engelberg, la OMS, en el año 1987. En cambio, en el caso de ustedes, lo que tienen que hacer es la protección ecológica, o sea, lo que tienen que hacer fundamentalmente es remover carga orgánica, porque eso provoca la eutrofización del cuerpo receptor. Entonces, quizás se puede hacer un tratamiento en donde remuevo carga orgánica y dispongo adecuadamente los efluentes en el cauce del río a partir de, por ejemplo, un emisario submarino con un sistema de difusores en donde por ahí los agentes patógenos que pueden estar presentes disminuyen su efectividad o su afectación por el hecho de que la dilución es tan grande. Entonces, un poco la metodología que nosotros implementamos en nuestra región puede que no les sirva a ustedes por las características de los cultivos y de las condiciones meteorológicas que pueden tener ustedes. Gracias por la aclaración, Edgardo. No, está bien, por favor. Clarísimo, ¿no? Pero, gracias a ambos. Bueno, y una pregunta a Melissa era, en la empresa en la cual yo trabajo,
pasamos por la gestión estatal, la gestión privada y volvimos a una gestión de figura de sociedad anónima con mayoría de participación estatal. En Mendoza, la gran falla que tuvo fue el ente regulador, o sea, el ente regulador tuvo mucha responsabilidad en que el operador privado no cumpliera con las metas que se habían establecido en el contrato de concesión. Mi pregunta es, ¿qué grado de responsabilidad pudo tener el operador, en el caso de Santa Fe, por la gestión privada, en que no se le exigió el cumplimiento de metas o el cumplimiento de planes de expansión y operación? Claro, justamente traigo de nuevo el marco teórico que puede explicar esta situación, estas relaciones de poder en un determinado momento histórico. La legislación durante el proceso de privatización determinaba un plan de mejoras y desarrollo para la empresa privada. Es decir, este plan estipulaba un conjunto de metas y objetivos que la empresa privada debía cumplir antes de pedir una actualización, un aumento tarifario. Todos los años la empresa privada debía enviar al ente regulatorio un informe para justificar cómo había avanzado en cada una de esas metas y objetivos. El ENRES tenía que controlar ese informe y una vez controlado ese informe, si la empresa cumplía con los métodos y con las metas y objetivos, aceptaba o no el pedido de aumento tarifario por parte de la empresa privada. El ENRES emitió una resolución en la cual no aceptaba el aumento tarifario, pero el Poder Ejecutivo, en ese momento, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, emitió una resolución que finalmente terminó aceptando un pedido de aumento tarifario por parte de la empresa y otras disposiciones que beneficiaban a la empresa privada. ¿Qué quiero decir? Había una legislación que determinaba un conjunto de reglas y de procedimientos, pero había una relación de poder entre el Poder Ejecutivo, el gobierno en ese momento, y la empresa privada, que determinó que el curso de acción sea otro y no sea el que estaba estipulado por la normativa. No sé si expliqué o sea, el ente cumplió con su rol de regulación, pero ese rol de regulación del ente fue dejado en un segundo plano por la decisión final que tomó el Poder Ejecutivo. Clarísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Hago llegar un comentario de Pilar al respecto de lo interesante del tema y pensar quizás invitamos al orador, a las oradoras, también a los asistentes y desde ya el grupo del CEPAS sobre la posibilidad de luego de este conversatorio quizás organizar algunas conclusiones con lecciones aprendidas para los casos de Mendoza y Santa Fe, así que seguramente estaremos convocándolos nuevamente. Y le hago llegar a Noé una pregunta de Camila. Camila plantea a Noé que algunos autores consideran que es más difícil lograr compromisos internacionales con respecto al agua y saneamiento porque los interpretan como obligaciones internas de los estados, muy permeadas por la lógica de la provisión de servicios. Como contraparte, entienden que sí es más viable lograr compromisos internacionales acerca de otros usos de los recursos hídricos, como vías navegables, cuencas compartidas. ¿Es más viable generar obligaciones para los estados desde la resolución 64/292 como soft law o desde las convenciones internacionales de derechos humanos mencionadas en la presentación? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En principio, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, bueno, siempre es conveniente, las convenciones internacionales de derechos humanos tienen otro valor jurídico y normalmente, en la mayoría de los casos, se prevé algún órgano jurisdiccional que pueda aplicarlo y hacerlas efectivas, que podría ser la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, en Europa tienen sus propios tribunales. Entonces, esto sería, digamos, la mejor forma de lograr su cumplimiento. Pero la verdad es que lo que hace falta acá es compromiso político, porque el derecho está reconocido, hay antecedentes internacionales, regionales, nacionales,
lo que falta es el compromiso político para hacer efectivo este derecho, adoptar planes que sean de cumplimiento obligatorio y a largo plazo, porque también si hay algo de lo que estamos cansados los argentinos es de las políticas a corto plazo. Y aquí podemos tomar como aprendizaje en estas lecciones aprendidas el caso del Riachuelo, por ejemplo, que seguramente todos conocerán. Allí hubo una acción judicial, hubo una sentencia de la Corte que ordenó ejecutar un plan de remediación de la cuenca, y sin embargo han pasado años desde aquella primera sentencia en el año 2008, y sin embargo aún no se alcanza la remediación del Riachuelo. Entonces, ni los medios, ni las leyes, ni las órdenes judiciales son suficientes si no hay un verdadero compromiso político para poder hacerlas efectivas. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Ya para ir finalizando nuestro encuentro, bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos a las asistentes, los asistentes, a las expositoras Meli, Noé, a Edgardo también, súper interesante realmente, y conversábamos recién con Pilar que bueno, que creemos que es un tema para seguir abordando, ¿no? Quizás como Pilar propuso a modo de quizás conclusiones, propuestas para mejoras en la gestión y manejo de estos temas, particularmente en los casos de Mendoza y Santa Fe. Así es que, bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Muy agradecida por mi parte por el espacio para poder trabajar estos temas en el marco del bloque de recursos hídricos del CEPA, en el cual participamos junto a Meli. Pili, no sé si querés decir algo antes que nos despidamos. Gracias, Guille. No, simplemente sumarme, ya se están yendo todas, todos, obviamente hace más de 2 horas que estamos en esta conversación, igual agradecerles un montón que se han quedado hasta el final, y por supuesto sumar los agradecimientos a las expositoras y expositores, estuvo interesantísimo, y por supuesto también a Guille por la moderación, que es clave también en estos eventos. Pedirles disculpas de parte de Luli, que lamentablemente estuvo experimentando a lo largo de la conversación diversos problemas de conexión, pero bueno, en nuestro nombre, en nombre de todos los miembros del CEPAS, muchas gracias, sigamos en contacto. Y bueno, como decía Arístides, que me parece central, es tratar de, además de ser una conversación sumamente útil e interesante entre todas las asistentes y los asistentes, que veamos cómo esto puede ir un poquito más allá y convertirse a partir de las experiencias de todas y todos ustedes y, digamos, en algún tipo de recomendación o instancia analítica adicional que pueda servir para los casos de estudio y para diálogo incluso con otros actores, incluyendo a las autoridades. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y nos seguimos viendo en el ciclo de conversatorios del CEPAS. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias, Jadi. Gracias, Fernando.